siguiendo la traza de la Real Basílica Mayor de Santa María de Pontevedra, han dividido esta fachada o retablo en 5 calles, 2 al lado del Evangelio, una central y 2 al lado de la Epístola. Siguiendo el estudio realizado en su día por don José Fernando Filgueira Valverde, contemplamos la 4ª calle al lado de la Epístola. Vemos ahora la primera imagen que corresponde al Antiguo Testamento. La figura de Eva se representa desnuda con melena suelta que cae sobre sus espaldas y la mano izquierda se posa sobre su cadera y con la derecha abraza un tronco de árbol en la que se enrosca una serpiente. Siguiendo hacia abajo, encontramos bajo un precioso doselete avenerado con unas caras labradas la figura de un anciano con larga barba que cae en mechones y que gira ligeramente su cabeza hacia la calle central del retablo. Su rostro se plasma con gran naturalismo, cubriendo su cabeza con un amplio turbante. Tiene en sus manos una filacteria que a la vez con la otra señala el texto escrito en la misma. Según mi querido profesor don Fernando Filgueira Valverde, se trata del profeta Jeremías. De otros historiadores como Rosende Valdés y Begoña Fernández Rodríguez en su libro Santa María la Mayor, una iglesia parroquial, lo relacionan con Isaías. Mi querido profesor nos dice que en la larga filacteria declara su nombre, el que señala con la mano izquierda. Jeremías, profeta. Vemos ahora, siguiendo hacia el primer cuerpo, la figura de una santa protectora que se viste con ropaje hasta los pies y un manto cruza la parte delantera de su cuerpo, adornado con una cenefa que se decora con una serie de borlas, y es en este manto donde mejor se observa el carácter aristado de su plegada. Detrás de ella y a la altura de su hombro observamos una torre con 3 vanos. Lleva un complicado tocado y largas trenzas, y sostiene contra su pecho un libro abierto. Vemos sin duda a Santa Bárbara, convertida al cristianismo, se bautizó y mandó construir en su torre 3 vanos en honor a la Santísima Trinidad. Su propio padre, al saber que se había convertido al cristianismo, la entregó a las autoridades. Fue condenada y el mismo padre fue ordenado a que le cortara la cabeza.